¿Qué tal? Les habla el doctor Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube sobre histología humana. En esta ocasión les voy a hablar sobre la continuación del tema membrana celular. Ya habíamos visto en el video anterior la membrana celular propiamente dicha y también las endomembranas. Ahora vamos a continuar con tres orgánulos que forman parte de este sistema de endomembranas. Me refiero a los lisosomas, a las mitocondrias y a los pesomas. Empezamos con los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos que contienen unos 40 tipos de enzimas hidrolíticas activas en un entorno ácido, aproximadamente un pH de 5, y se ocupan de degradar macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, oligosacáridos y fosfolípidos. La membrana que va a recubrir a este lisosoma tiene tres características. Primero, separa las enzimas hidrolíticas del citoplasma, ¿no? Imagínense qué pasaría si estas enzimas estuvieran sueltas en el citoplasma, pudieran degradar estructuras y ocasionar la muerte celular. Otro, contienen proteínas transportadoras, llamadas glucoproteínas lisosómicas A y B, que van a transportar productos de degradación del lisosoma hacia el citoplasma, ¿no? Ya habíamos dicho que estas macromoléculas eran degradadas y luego ya este producto de degradación, como aminoácidos, hidratos de carbono y nucleótidos, salen hacia el citoplasma. Y otra que contienen una bomba de hidrógeno dependiente de ATP que mantiene el ambiente ácido en el interior del lisosoma. Ahora, existen dos tipos de lisosoma. El lisosoma primario, definido como el lugar primario de almacenamiento de las hidrolasas lisosómicas, y los lisosomas secundarios, considerados lisosomas implicados en un proceso catalítico. Como ya comenté anteriormente, la membrana plasmática puede internalizar partículas extracelulares y líquidos por medio de vesículas formadas por invaginación de la membrana, en un proceso llamado endocitosis. Y son, diría yo, dos objetivos principales de este proceso: la entrada de material a la célula y el reciclado de la membrana plasmática. Ahora, el proceso inverso se conoce como exocitosis, en el cual el contenido o el material del citoplasma sale hacia el espacio extracelular. Ahora, en la endocitosis participan tres tipos fundamentales de vesículas: los fagosomas libres de clatrina, utilizados para internalizar partículas de gran tamaño como virus, bacterias o residuos celulares; las vesículas revestidas de clatrina, que captan pequeñas macromoléculas. En el video anterior habíamos visto cómo eran captadas estas pequeñas moléculas, sobre todo el colesterol, ¿no? El LDL colesterol, y la importancia que tenía en la hipercolesterolemia familiar. Y luego las vesículas de pinocitosis, que es conocido también como la ingesta celular de líquidos. Cabe mencionar aquí, aparte de la endocitosis, otros términos llamados fagocitosis y autofagia. Solamente recordando un poquito. Hablando de la endocitosis, que ya habíamos comentado un poco de ello. Viendo en esta imagen, el material que va a entrar a la célula pasa a un endosoma temprano y más tarde a un endosoma tardío. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Viene a ser el pH. El pH de un endosoma temprano es de 7.3 a 7.4, es relativamente neutro. Y luego el del endosoma tardío, el pH es más bajo, se aproxima a 5. ¿Ya? Ahora, la membrana de este va a contener la bomba de hidrógeno, a diferencia de la del temprano. Un lisosoma primario se fusiona con el endosoma tardío para comenzar a ejercer su acción catalítica, ¿no? Ahora, la endocitosis es típica de la endocitosis mediada por receptores de hormonas polipeptídicas y factores de crecimiento. La fagocitosis, que es el otro proceso que les dije, que es característica de determinados tipos de células especializadas, como los macrófagos, ¿no? El material fagocitado es encerrado en un fagosoma, que se fusionará con un lisosoma, ¿ya? Como lo ven aquí en la gráfica. Y el otro término viene a ser la autofagia, o también llamado autocanibalismo. Así lo pueden encontrar en algunos textos. Esto se pone en marcha cuando un retículo endoplásmico
va a rodear un componente celular ya senescente para originar un autofagosoma, el cual se fusiona con el lisosoma para digerir el contenido. La autofagia va a desempeñar una función muy destacada e importante en la remodelación tisular durante la diferenciación. Luego ya un cuerpo residual es una estructura que contiene el material que está parcialmente digerido. Ahora, existen dos tipos de autofagia, solamente para mencionarlos, la autofagia no selectiva y la selectiva. La autofagia no selectiva consiste en el secuestro, la degradación y el reciclaje aleatorio de componentes intracelulares. Por eso su nombre dice no selectiva. Y la otra, la autofagia selectiva, viene a ser la selección y degradación de ciertas estructuras intracelulares, como mitocondrias, peroxisomas y del mismo retículo endoplásmico. Aquí abajo a la izquierda pueden ver esa bomba de hidrógeno dependiente de ATP que permite mantener este pH en aproximadamente 5. ¿Cuál es la importancia clínica de los lisosomas? Es que existen enfermedades de almacenamiento lisosómico y voy a mencionar tres de ellas: la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick y la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Gaucher se va a caracterizar por la actividad defectuosa de una enzima llamada la glucocerebrosidasa, lo que provoca acumulación de glucocerebrósidos en el vaso y el sistema nervioso central. Es multisistémica y en la médula ósea se van a identificar estas células de aspecto espumoso llamadas las células de Gaucher. La siguiente patología, llamada la enfermedad de Niemann-Pick, va a ser definida por una anomalía de la esfingomielinasa que conduce a la acumulación de esfingomielina y colesterol en el vaso y en el sistema nervioso central. Aquí vamos a ver cómo se acumulan estos macrófagos o estas células con toda esa estructura o todo ese componente intracelular que le da este aspecto de células claras o espumosas en un tejido esplénico. Y ahí los pueden ver señalado con la flecha roja. La siguiente patología, la enfermedad de Tay-Sachs, debida a una anomalía de la beta-N-acetilhexoxaminidasa, que produce la acumulación de gangliósidos en el sistema nervioso central. El diagnóstico de estas tres patologías se basa en la detección de la actividad enzimática en los leucocitos y fibroblastos que van a ser cultivados, ¿no? Aquí vamos a ver un cuadro resumen de esta patología de la enfermedad de Tay-Sachs para que vean cómo se van a acumular estos productos. Y acá tenemos un corte histológico de un tejido cerebral en el cual vemos cómo estas neuronas se han hinchado o están grandes debido a la acumulación de estos gangliósidos y a su vez una gliosis periférica. Lamentablemente pues es de mal pronóstico, ¿no? Y esta biopsia es de un paciente fallecido. La siguiente estructura es la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo muy compartimentado. La función principal de la mitocondria va a ser contener la maquinaria enzimática de la fosforilación oxidativa que finalmente va a generar el trifosfato de adenosina, más conocido como ATP, ¿no? La molécula que da energía, la molécula energética. Ahora, no solamente va a cumplir la función en producir ATP, esa es la función principal, sí, pero existen otras funciones, como por ejemplo en la muerte celular programada o también conocida como apoptosis, en la esteroidogenia y la termogenia. En el caso de la apoptosis, las mitocondrias contienen las procaspasas 2, 3 y 9, que son precursores de enzimas proteolíticas. También tiene el factor de inicio de la apoptosis y la citocromo C, que van a participar en este proceso. Más adelante, en otro video, voy a mencionarles cómo es el proceso de apoptosis y cómo intervienen estas moléculas. Luego, con respecto a la esteroidogenia, las membranas mitocondriales cuentan con enzimas implicadas en la síntesis de esteroides como la aldosterona, cortisol y andrógenos. Y en lo que respecta a la termogenia,
va a permitir producir calor, y esto lo vamos a encontrar sobre todo en la grasa parda. Aparte, estas mitocondrias contienen ADN, ARN y además ribosomas para la biosíntesis de algunas de sus proteínas en la matriz. Ahora, el ADN mitocondrial solamente codifica el 1% de las proteínas que están dentro de este orgánulo. La mayoría de las proteínas del orgánulo son codificadas en genes nucleares que van a ser sintetizadas por ribosomas del citoplasma y que luego son importadas a la mitocondria a través de ciertas señales de direccionamiento que van a ser reconocidas por una estructura llamada la translocasa del complejo de la membrana mitocondrial externa, o conocida por sus siglas como TOM. Acá tenemos un gráfico de una mitocondria. Como ven, es un orgánulo bastante compartimentado que tiene una membrana externa, una membrana interna y crestas. Dentro de ellas van a haber algunas estructuras que las vamos a mencionar a continuación. Acá tenemos un esquema de la mitocondria. Parece un poco tedioso, difícil de entender, pero voy a darles algunos alcances solamente para que tengan un conocimiento general de cómo funcionan este proceso para producir ATP, ya que ustedes pueden tranquilamente revisar libros de bioquímica para poder ahondar aún más en este tema, en el ciclo de Krebs, en el ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo el piruvato y los ácidos grasos. Este piruvato y este ácido graso se transportan desde el citoplasma a las mitocondrias a través de la membrana mitocondrial externa y se van a convertir en la acetilcoenzima A, que la tienen acá. Esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo del ácido cítrico, aquí, y cuyo producto de desecho es el CO2, y va a producir electrones de alta energía que van a ser transportados por la nicotinamida adenina dinucleótido, más conocido como NADH, y flavina adenina, conocida como FADH2. Ahora, estas moléculas van a ceder sus electrones de alta energía a determinados aceptores de cadena de transporte de electrones que van a estar situados en la membrana mitocondrial interna. Ahora, estos electrones van a ser utilizados por toda esta cadena compleja de electrones que los ven ustedes acá con el número romano 1, 2, 3 y 4 para producir finalmente el ATP a través de una enzima llamada la ATP sintasa. ¿Ya? Ahora, les había mencionado el complejo TON, que este complejo permitía transportar las proteínas sintetizadas en el citoplasma hacia el interior de la mitocondria. Ahora, ella funciona pues transportando estas proteínas que tienen señales o señales polipeptídicas de direccionamiento y chaperonas conocidas como la HSP60 y la HSP70, ¿no? Que permiten pues dirigirlas y reconocerse ahí para poder ingresar. Acá tenemos dos microfotografías electrónicas. A la izquierda vamos a tener de la mitocondria para mostrar la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, las crestas y la matriz. Y a su derecha vamos a ver mitocondrias con crestas que ya son un poco más tubulares, que son típicas de aquellas productoras de esteroides como la corteza suprarrenal, el cuerpo lúteo y las células de Leydig. Acá tenemos parte de lo que les había dicho, justamente este complejo TON, en el cual van a transportar proteínas que tienen secuencias de señalamiento y a su vez van a estar acompañadas por otras proteínas llamadas chaperonas que permiten su ingreso hacia la mitocondria. La importancia clínica de este orgánulo es en las enfermedades de herencia mitocondrial. Tenemos que recordar un aspecto interesante, que las enfermedades de herencia mitocondrial se transmiten a través de la madre, es decir, son de herencia materna, ¿ya? Las enfermedades mitocondriales pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque los primeros, es decir, los hombres, no pueden transmitirlas, ¿ya? Porque los hombres no transmiten las mitocondrias en la fecundación. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Les hago yo la pregunta, ¿dónde se encuentran las mitocondrias en el espermatozoide?
en la cola. Entonces, en la fecundación solamente ingresa la cabeza y se pierde la cola. Por lo tanto, el hombre no puede transmitir su herencia por las mitocondrias, solamente la madre. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué patologías podemos mencionar aquí? La epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, o conocida por sus siglas MERF, ¿ya? Que se distingue por la debilidad muscular generalizada, la pérdida de la coordinación o ataxia y las convulsiones múltiples. Las principales complicaciones de esta enfermedad llegan a ser la insuficiencia respiratoria y cardíacas, que van a ser secundarias a la afectación de la musculatura tanto respiratoria y cardíaca, ¿no? Las células musculares y las neuronales son las más afectadas debido a la gran cantidad de ATP que requieren para su funcionamiento. Cuando vemos nosotros los cortes histológicos mediante biopsias musculares de pacientes afectados con esta enfermedad, contienen material periférico teñido de rojo, que corresponden a agregados de mitocondrias anómalas, lo que le confiere el aspecto rasgado a las fibras del músculo. Por eso lleva este nombre, fibras rojas rasgadas. Otra patología es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, conocida como LHON o LON, como quieran decirlo. La enfermedad se restringe al ojo. Los pacientes afectados presentan una pérdida súbita de la visión, más o menos en la segunda o tercera década de la vida. La otra patología es el síndrome médula-páncreas de Pearson, ¿no? que se compone de anemia y miopatía mitocondrial que se observan durante la infancia. Y otro, la infertilidad masculina, ¿no? Que la mayor parte de la energía necesaria para el desplazamiento del espermatozoide proviene de las mitocondrias, y estas mitocondrias se localizan en la cola del espermatozoide. Pasamos al último orgánulo, los peroxisomas. Los peroxisomas son estructuras solitarias rodeadas de membrana. Se van a ensamblar a partir de proteínas sintetizadas por los ribosomas libres que están en el citoplasma, que más tarde son importadas a los peroxisomas. Estas estructuras contienen alrededor de 32 proteínas distintas que reciben el nombre de peroxinas. Ahora, muchas de las vías metabólicas peroxisómicas van a perseguir la producción del peróxido de hidrógeno y su degradación por acción de la catalasa, ¿no? Es una enzima, la catalasa, que va a descomponer el peróxido de hidrógeno en agua, o bien también puede oxidar otros compuestos orgánicos como el ácido úrico, aminoácidos y también ácidos grasos, ¿ya? Al igual que los mitocondrias, repito, los peroxisomas degradan ácidos grasos, y eso es muy importante, un dato muy importante para una enfermedad que les voy a mencionar más adelante, ¿ya? Ahora, la oxidación de estos compuestos en las mitocondrias y los peroxisomas genera energía metabólica, ¿no? Ahora, los peroxisomas también van a intervenir en la biosíntesis de lípidos, ¿ya? En el hígado, los peroxisomas participan en la síntesis de ácidos biliares derivados del colesterol, ¿ya? También los peroxisomas contienen enzimas que van a estar implicadas en la síntesis de los plasmalógenos, que son fosfolípidos que forman aproximadamente el 80% del contenido fosfolipídico de la sustancia blanca del cerebro. Ahora, ya les mencioné la importancia de la oxidación de ácidos grasos, y justamente cabe en esta patología llamada el síndrome de Zellweger. ¿Ya? El síndrome de Zellweger es una enfermedad congénita muy frecuente que va a ocasionar eh, una leucodistrofia, o está dentro del grupo de las leucodistrofias, perdón, ya que afecta a la formación de la mielina en los axones del cerebro. Este síndrome se caracteriza por la reducción o la ausencia de los peroxisomas en los hepatocitos, así como en las células del riñón y el cerebro. Por eso también se le conocía como el síndrome hepatorrenal cerebral, ¿ya? Ahora, las proteínas peroxisómicas, las llamadas peroxinas, no son importadas a los peroxisomas, ¿ya? Morfológicamente, o digamos por microscopía electrónica, se ha encontrado que estos peroxisomas tienen una apariencia de estar vacías. Por eso se le llama también como el síndrome de los peroxisomas vacíos. Acá solamente para recordar que los ribosomas citoplásmicos no son, van a producir ciertas proteínas, y estas van a ser transportadas al interior del peroxisoma,
y también estas proteínas tienen que tener una secuencia de señal para que pueda ser reconocida, ¿ya? Y acá tenemos la imagen de la patología que les he mencionado del síndrome de Zellweger. Como les dije, se encargan los peroxisomas de la síntesis de los plasmalógenos que forman parte de los fosfolípidos de la sustancia blanca. Por lo tanto, se ve afectada la función cerebral, también la función hepática y la función renal. Y una forma de detectarlos es midiendo las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos de cadena muy larga, ya que son un indicador de la anomalía en el metabolismo de ácidos grasos en los peroxisomas. Muy bien amigos, gracias por su gentil atención, espero les haya gustado mucho este video. Les invito a suscribirse a mi canal para que puedan ver más videos de histología humana. Hasta la próxima, éxitos y bendiciones.